¿Usted sabe lo que es la homeopatía? La mayoría de la gente no sabe lo que es la homeopatía, cree que es algo que tiene que ver con hierbas y con medicina natural y cosas por el estilo. No, no lo es. La homeopatía es una creencia curanderil inventada por un señor llamado Samuel Hahnemann en Alemania hace unos 200 años. Lo que él creía básicamente era que uno se curaba con sustancias que causaran los mismos síntomas que la enfermedad que uno padecía. Si uno tenía fiebre, tomaba algo que le provocara fiebre y se le quitaba la fiebre. Si uno se estaba quemando, pues ponía ácido sulfúrico y como tiene los mismos síntomas, provoca el ardor y los mismos síntomas que la quemadura, pues lo cura. Sabemos que no es cierto, sabemos que la capacidad curativa de las sustancias tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la forma en que funciona dentro de nuestro cuerpo, si resuelve alguna deficiencia de vitaminas, de minerales, de enzimas, de hormonas que podamos tener, de alguna sustancia como el hierro, si ataca los microbios que nos puedan estar afectando, que nos puedan estar infectando, si resuelve alguna deficiencia fisiológica o anatómica que tengamos, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas no curan porque se parezcan o no se parezcan a la enfermedad, sino por la forma en que atacan a la enfermedad. La idea de Hahnemann era lo que se llama magia simpática o magia de similitudes, que es, pues, si algo se parece a otra cosa, debe haber una conexión mística y mágica entre esas dos cosas, como cuando uno tiene un muñequito de vudú y lo pincha y dice que como tiene pelo de aquella persona, entonces por similitud va a hacer que esa persona sufra. No funciona, lo sabemos. También Hahnemann creía que las cosas se hacían más potentes conforme más diluidas estaban. Esto sabemos que no es cierto también. Sabemos que, como dijo Paracelso, la dosis hace el veneno. Si uno toma una cantidad pequeñísima de un veneno, no le va a hacer daño. Necesita pasar cierta dosis, cierto umbral que llaman los que saben, para que nos pueda hacer daño un veneno. Igualmente, cuando algo queremos que nos haga bien, necesitamos que sea una dosis determinada. Si tenemos escorbuto y tomamos un poco de vitamina C, demasiado poca vitamina C, no nos va a curar el escorbuto. Necesitamos una determinada cantidad que efectivamente actúe sobre la afección. Entonces, no, las sustancias no son más potentes conforme más diluidas están, al contrario, a mayor cantidad, mayor potencia, y eso ocurre en todo lo que sabemos. Si echas menos azúcar, no se endulza más, se endulza menos. Si echas menos sal, no se sala menos, no se sala más, perdón, se sala menos. El punto es que también creía Hahnemann, además de que se diluyeran las cosas, que había que golpearlas y agitarlas cuando las estaba uno preparando, porque mágicamente o absorbían la energía o se cabreaban y entonces eran más potentes. Bueno, todo esto no tiene ninguna base absolutamente, pero lo que pasa es que cuando nos dicen que algo es un remedio homeopático, no nos damos cuenta realmente de qué es lo que están queriendo decir. La mayoría de los remedios se venden en unas diluciones que se denominan CH, que quiere decir centesimales de Hahnemann. Hay otras diluciones, pero esa es la más conocida. Quiere decir, un centesimal quiere decir tomar la sustancia que creemos que va a curar, tomar una parte de esa sustancia, diluirla en 100 partes de agua o de alcohol o de otro medio inocuo, y eso es una dilución de un centesimal, es decir, un centesimal, un mililitro, digamos, en 100 mililitros de otra cosa. Si volvemos a tomar un mililitro de esta nueva dilución, tomamos un mililitro, lo ponemos en otros 100 mililitros de medio, es una dilución 2CH, 2 centesimales de Hahnemann. La mayoría de las cosas que nos venden a un precio verdaderamente escandaloso son pócimas que tienen potencias entre 6CH y 30CH. 30CH se nos dice es la mayor potencia. Cuando algo ha sido diluido 30 veces en 30 centesimales de Hahnemann, tiene una dilución 30CH, es la dilución más potente que hay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nos fuimos a mi estudio a revisar exactamente qué es esa dilución 30CH para que usted pueda analizar. Bien, vamos a comenzar haciendo lo que en homeopatía se llama la tintura madre, es decir, aquella sustancia a partir de la cual se va a crear el preparado pócima mejunje homeopático con las reglas que estableció el señor Hahnemann. La tintura madre puede ser cualquier cosa, puede ser tintura de belladona, puede ser el preparado del hígado de un pato que tiene una bacteria que no existe o algo así. Nosotros vamos a utilizar veneno porque se supone que mientras más potente, mientras más se diluya y más se agite el preparado homeopático, más potente es. Por lo tanto, si lo que yo pongo aquí es veneno,
supuestamente será más potente cuando me lo tome. Vamos a empezar con un poco de insecticida, que es bastante desagradable. Claro, yo estoy tranquilo porque se supone que la homeopatía dice que esto no me hace daño porque no está diluido, porque no es potente. Entonces aquí ya tenemos pues, unas gotas de matacucarachas. A esto le vamos a añadir un poco de abono para flores que tienen nitrógeno y ácido fosfórico, esperando que no creo que estalle, pero por lo menos que no se cargue el vasito, porque el ácido fosfórico, claro, es ácido. Luego vamos a añadir un poco de gel de pelo, pues para que quede bonito, ¿no? La estética siempre es importante. A esto le vamos a añadir también, para efectos de limpieza, un limpiametales. Hay que ser siempre muy higiénicos en esta vida. Y finalmente, para ser aún mucho más higiénicos, vamos a echar agua fuerte que se usa como desincrustante en lavabos, caños y esto. Como verán, esto es verde y ahora adquiere un precioso, bonito color amarillo que indica que algo está pasando ahí que quizás no debería estar pasando, pero bueno, no nos preocupemos. Esto es poco potente después de todo. Y lo vamos a diluir en agua. Tenemos aquí 30 vasos con 100 mililitros de agua cada uno. 100 mililitros están medidos con este vaso, están medidos aquí. Son 100 mililitros de agua y hemos puesto 100 mililitros de agua en cada uno de los vasitos que tenemos aquí en fila. Y lo que vamos a usar es esta pipeta que tiene una división en mililitros y 1 mililitro está exactamente aquí. Un poquito más. Esto es 1 mililitro en la pipeta. Lo que vamos a hacer es tomar 1 mililitro de esto, diluirlo en 100 mililitros de agua, tomar 1 mililitro de eso, volverlo a diluir y hacerlo así 30 veces. ¿Qué es lo que nos dicen los homeópatas? Que es lo más potente que hay. Por supuesto, no podríamos tomarnos esto, no sería recomendable que tomáramos esto. Se supone que se agita y se golpea 3 veces contra una Biblia, pero no tenemos una Biblia. Pero también parece que los laboratorios homeopáticos no usan Biblias, y mucho menos Biblias empastadas en cuero, que era lo que usaba el señor Hahnemann. Así que vamos a empezar simplemente agitándolos, que es como se supone que lo hacen. Y empezamos con 1 mililitro de esto en 100 mililitros de agua y lo agitamos. Una vez que lo agitamos, tomamos 1 mililitro de esa mezcla y lo ponemos en otros 100 mililitros de agua y lo agitamos, y así sucesivamente. El vasito número 2 es muy importante porque, según los químicos, que según los homeópatas no saben de qué están hablando, en este vasito solo existe un 50% de probabilidades que quede una sola molécula de la mezcla original. Una sola molécula, hay la mitad de probabilidades que haya. Esto según los cálculos de un señor llamado Avogadro, que es uno de los padres de la química, pero, insisto, los homeópatas dicen que no nos preocupemos porque aunque no haya moléculas, está agua. Recuerda todo lo que hubo aquí y al final nos va a hacer un efecto potentísimo. Es bastante aburrido esto, debe ser terrible trabajar en un laboratorio homeopático. Y aquí está, la dilución 30 centesimal, 30 CH, 30 centesimales de Hahnemann de la mezcla original de abono y limpiametal, matacucarachas, etc. Lo que nos dicen es que esto es mucho más potente que esto. Esto hace más daño o más eficacia o más curación, o es más capaz de curar que aquello. Por supuesto, no solamente a nadie le dan esto porque consideran que es muy potente. Entonces lo que se hace es tomar una gota de esto y ponerla en una pastillita de azúcar, esperar a que se seque, y la pastillita de azúcar se toma y ha tomado uno un remedio homeopático. Por supuesto, esto no tiene ninguna potencia ni tiene nada que ver con esto. Cualquiera que haya visto este proceso sabe que aquí no hay ni una gota de esto y por supuesto se puede beber tranquilamente. Salud.
¿Esto qué es la homeopatía? 100% agua. Nada. Nada. No tiene ninguna relación lo que usted se está tomando con lo que estaba al principio. Aun si la sustancia funcionaria, que como hemos dicho, no funcionan porque las cosas, las enfermedades no se curan porque algo se le parezca, porque cause los mismos síntomas, aun si así fuera, la cantidad que llega a usted es cero. Lo que le están vendiendo cuando le venden una pastilla de azúcar, que tiene supuestamente un preparado homeopático, una gota de una dilución de 30 centesimales de Hahnemann, es azúcar pura, sin ninguna contaminación. La homeopatía no es nada, es cero. No tiene efectos secundarios, por supuesto, porque tampoco tiene efectos primarios, salvo el efecto placebo, que es del que se agarran la mayoría de los curanderos para venderle a usted, entre otras cosas, azúcar a precios verdaderamente de escándalo. La homeopatía no es nada. La próxima vez que quiera comprar algo de homeopatía, acuérdese del proceso que acaba usted de ver para saber que no está pagando nada más que la ilusión y una caja bonita.